Una pregunta que muchos matrimonios cristianos se hacen en silencio. Biblia abierta, corazón honesto. Tal vez esta pregunta te ha pasado por la mente más de una vez, pero casi nadie se atreve a decirla en voz alta. Quédate un momento. Vale la pena hablarlo con calma, con Biblia abierta y corazón honesto. Hablar de sexualidad dentro del matrimonio cristiano suele causar incomodidad. A veces pensamos que Dios guarda silencio sobre estos temas, o que la fe solo se ocupa de lo espiritual y no de lo íntimo. Pero la realidad es otra. Dios creó el cuerpo, el deseo y la unión sexual, y no lo hizo por error. El problema no es la sexualidad, sino cómo la entendemos y cómo la vivimos. La pregunta concreta es esta: ¿es pecado que un matrimonio cristiano practique sexo oral? Para responder con seriedad, no podemos basarnos en rumores, tradiciones humanas o comentarios aislados. Necesitamos ir a los principios bíblicos. La Biblia no menciona explícitamente el sexo oral. No hay un versículo que lo nombre ni para permitirlo ni para prohibirlo. Eso ya nos dice algo importante. Cuando la Escritura guarda silencio sobre una práctica específica, debemos mirar los principios generales que Dios sí dejó claros. El primero es fundamental. El sexo fue diseñado por Dios para el matrimonio. Por eso, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Génesis 2:24. La unión sexual no es solo física, es emocional, espiritual y profundamente íntima. Fuera del matrimonio, la Biblia es clara en llamar al pecado sexual por su nombre. Pero dentro del matrimonio, el panorama cambia. El apóstol Pablo lo dice sin rodeos. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal, y asimismo la mujer con el marido. 1 Corintios 7:3. Aquí vemos algo clave. El sexo en el matrimonio no es egoísta ni unilateral. Es mutuo, es entrega, es cuidado del uno por el otro. La Biblia también aborda este tema con una frase muy clara y poderosa que muchas veces se pasa por alto. Honroso sea en todos el matrimonio, y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Hebreos 13:4. Este versículo nos muestra dos verdades importantes. Primero, que Dios honra el matrimonio, no solo públicamente, sino también en su intimidad. Segundo, que el lecho sin mancilla no se refiere a la ausencia de placer, sino a la ausencia de pecado. La mancha no está en la intimidad entre esposos, sino en la infidelidad, el adulterio y la inmoralidad fuera del pacto matrimonial. Cuando la relación íntima se vive dentro del matrimonio, con amor, respeto y fidelidad, Dios no la condena, la protege. La pregunta entonces deja de ser ¿qué tipo de acto es? Y pasa a ser ¿cómo y con qué corazón se vive? Si una práctica se hace con amor, respeto, consentimiento mutuo y sin forzar la conciencia del otro, estamos dentro de un marco muy distinto al del pecado. El Cantar de los Cantares suele incomodar a muchos creyentes, pero es palabra de Dios. Es un libro entero que celebra el amor, el deseo y la intimidad entre un esposo y su esposa. El lenguaje es poético, sí, pero claramente apasionado. ¡Qué dulces son tus caricias, amor mío! Cantares 1:2. Yo soy de mi amado, y mi amado es mío. Cantares 6:3. No hay vergüenza, no hay culpa, no hay suciedad en ese amor. Esto nos enseña algo importante. Dios no se escandaliza por la intimidad matrimonial. Al contrario, la bendice cuando nace del amor verdadero. Ahora bien, hay límites. El hecho de que algo no esté prohibido explícitamente no significa que todo sea sano automáticamente. Aquí entran varios principios bíblicos que no debemos ignorar. Primero, el respeto mutuo. Nada debe imponerse. Nada debe vivirse por presión, manipulación o miedo a perder al otro. Sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Efesios 5:21. Si uno de los dos se siente incómodo, culpable o forzado, aunque el acto en sí no sea pecado, la forma en que se vive sí puede serlo. Segundo, la conciencia. Romanos 14 nos recuerda que no todo es pecado en sí mismo, pero si alguien actúa en contra de su conciencia, eso le causa tropiezo. Si uno de los cónyuges siente que cierta práctica viola su convicción delante de Dios, no es amor insistir. Tercero, la motivación.
El sexo dentro del matrimonio no es un escenario para humillar, dominar o copiar modelos distorsionados aprendidos del porno. La pornografía sí es claramente dañina y pecaminosa, porque cosifica al otro y rompe la pureza del corazón. Jesús lo dijo con fuerza: cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Mateo 5:28. El problema no es el cuerpo del cónyuge, sino la mirada contaminada por el pecado. Entonces, ¿es pecado el sexo oral en el matrimonio cristiano? Si somos honestos con la Biblia, la respuesta es: no es pecado en sí mismo cuando se vive dentro del matrimonio, con amor, respeto, consentimiento mutuo y una conciencia limpia delante de Dios. Pero cojo, no es una obligación, no es una medida de espiritualidad, y no es algo que todo matrimonio cristiano debe hacer. Cada matrimonio es distinto, cada pareja tiene su ritmo, su historia, sus límites y su proceso. Aquí vale la pena hacer una pausa y mirarnos por dentro. Muchas veces esta pregunta no nace del deseo de agradar a Dios, sino del miedo, la culpa o la confusión. A veces alguien carga con vergüenza por disfrutar la intimidad con su esposo o esposa. Otras veces, alguien se siente presionado a hacer algo que no desea para no fallar como pareja. Antes de concluir, te dejo esta reflexión. El verdadero pecado en el matrimonio no suele estar en las prácticas íntimas, sino en la falta de amor, de comunicación, de paciencia y de entrega. El pecado aparece cuando usamos al otro en lugar de amarlo, cuando callamos en lugar de dialogar, cuando exigimos en lugar de servir. Si este tema ha causado tensión entre ustedes, no lo evadan, háblenlo con respeto, oren juntos, pídanle a Dios sabiduría, unidad y paz. Él no es un juez distante, es un Padre cercano que cuida cada área de nuestra vida, incluso la más íntima. Te invito a que oren juntos ahora mismo. Señor, gracias por el matrimonio y por el regalo de la intimidad. Danos un corazón limpio, una conciencia sensible y un amor sincero. Ayúdanos a respetarnos, a escucharnos y a caminar juntos sin culpa ni temor. Que nuestra relación te honre en todo, incluso en lo que nadie más ve. Amén. En Somos Cristianos conectamos corazones con Cristo.